Muchas, pero muchas gracias. La verdad que sé que es un día complicado para venir. El clima nos jugó un poco una mala pasada, pero estoy muy feliz de verlos a todos aquí. Así que vamos a comenzar. Hace 27 años llego a casa y mi mamá estaba viendo una revista. Me llama a la habitación y me muestra esta imagen. Una fotografía tomada por el fotoperiodista sudafricano Kevin Carter. La fotografía es la ganadora del premio Pulitzer del año 1993. ¿Qué vemos en esta fotografía? Vemos una niña sudanesa en una especie de gateo hacia un centro de comida y detrás de ella un buitre esperando que ella tal vez muera para comenzar a comérsela. ¿Cuál es o qué es lo importante de esta imagen? El mensaje. Toda fotografía tiene que llevar un mensaje. Esta fotografía y su mensaje fue tan importante que concientizó a muchos gobiernos del mundo, a millones de personas, y muchas personas llevaron ayuda o muchos gobiernos prestaron ayuda humanitaria a Sudán, que estaba pasando por una de las hambrunas más grandes de su historia. Esta fotografía salvó la vida tal vez de miles o tal vez de millones de personas. Es allí donde radica realmente la importancia de la fotografía. Y ese mensaje está en todo tipo de fotografía, no solamente en la prensa. Está en los reportajes, está en la fotografía de naturaleza, está en el street, está en todas partes. El mensaje de esta fotografía para mí fue tan importante que yo, al ver esta imagen, decidí convertirme en fotógrafo. Es así como al año siguiente entré a estudiar la carrera de fotografía publicitaria en el Instituto Incasea de la ciudad de Viña del Mar. Después de 3 años me titulé y salí a buscar trabajo. Al principio nadie te da una oportunidad y es así como empecé mi carrera de fotógrafo de prensa freelance. ¿Qué significa esto? Que yo viajaba por distintos lugares de Chile, especialmente en el sur, cubriendo noticias. Cualquier noticia de interés nacional e internacional. Se las ofrecía a los medios y ellos, dada la importancia de la noticia, decidían si comprarla o no y publicarla en cada uno de sus medios. Es así como, después de un tiempo, mi trabajo empezó a destacar y pude comenzar a publicar en diarios más importantes, como el diario La Tercera, el diario El Mercurio, el diario La Nación, Las Últimas Noticias. Me empezaron a llamar de muchos lados. En mis últimos tiempos, como reportero gráfico, cubrí hechos noticiosos que la verdad a veces me da un poco de pena recordarlos. Por ejemplo, el conflicto mapuche. El terremoto del año 2010, que cuando recuerdo esas imágenes que tomé durante esas noticias, la verdad es que me duele un poco el corazón, pero era parte de mi trabajo, tenía que estar ahí. Era algo que yo había elegido. Y como es la vida, porque entre el año 2011, a finales del año 2011 y principios del 2012, ocurrió una tremenda tragedia en Chile, una tremenda tragedia para nuestro paisaje, para nuestra naturaleza, que fue el incendio en Torres del Paine. Recuerdo que yo conocí Torres del Paine antes del incendio, caminé por algunos de estos lugares y ahora volví y no había nada, no estaban los guanacos, no se veían los pumas, obviamente no había turismo, estaba todo quemado. La verdad es que fue algo muy penoso. Aquí pude hacer fotos que dieron la vuelta al mundo y en una proporción muy menor hice algo parecido a lo de Kevin Carter. Muy menor y con mucho respeto lo digo, porque gracias a Kevin Carter soy fotógrafo, gracias a su imagen soy fotógrafo, pero insisto, en una proporción muy menor hice algo parecido, que es esta fotografía. El grito del dolor, una fotografía que salió destacado en muchísimos diarios de todo el mundo. Salió en portada de muchos diarios del mundo.
Yo estaba muy feliz por eso, pero a la vez estaba muy triste porque era un hecho que me causaba mucho dolor. Aún así, esta foto, sin lugar a dudas, sirvió para, sobre todo, reforestar de nuevo la Patagonia. Motivó a muchas personas a llevar ayuda a la Patagonia y hoy en día el parque poco a poco está volviendo a ser lo que era. Ese momento, además de ser tan importante para mí en cuanto a lo que viví y registré allí, fue importante porque veníamos de un momento muy difícil, los fotógrafos, los fotoperiodistas, a raíz de la masificación de la imagen digital. Desde el año 2010 principalmente, muchos empezamos a quedar sin trabajo. Los medios empezaron a darnos la espalda y a preferir fotografías que a veces eran regaladas a través de las redes sociales. Yo no tengo problema con eso. Puede ser que las redes sociales, mucha gente sube fotos muy buenas, pero esto en definitiva fue un aprovechamiento sobre las personas que regalaban, en este caso, su fotografía a los medios. Y quizás suene como crítica, pero no puedo obviarlo porque fue un momento muy triste para mí, porque en ese instante yo tuve que decidir si retirarme completamente de la fotografía o elegir otro camino dentro de este mundo. Y de verdad que fue algo muy difícil. Y elegí apostar a ganador todo lo que tenía, que fue el camino de la fotografía de paisaje. Algo que no tenemos aquí en Chile, revistas que te puedan comprar este trabajo ni nada. Pero aún así aposté en el sentido de poder rescatar y mostrar o guardar un testimonio de nuestro paisaje, de nuestra naturaleza y llevarlo más allá. Porque algún día quizá nuestros hijos, nuestros nietos, solo van a ver esas fotografías, solo va a haber un testimonio de esos lugares. Entonces, nosotros, los que hacemos fotografía, estamos llamados a eso. También a guardar y atesorar todos esos registros, todas esas hermosas fotografías que podemos hacer de muchos lugares que quizás algún día ya no estén. Por eso entré también en la fotografía de paisaje. Y es un gran desafío, fue un gran desafío y lo es hasta el día de hoy. Yo no tenía idea de fotografía de paisaje, nada. Nunca había hecho fotografía de paisaje. Fui reportero gráfico durante 13 años. Me enfrenté a protestas, deporte, política. Me pegaron, me hicieron de todo. Y no tenía idea sobre lo que es fotografía de paisaje. Entonces, poco a poco, en este caso, empecé a buscar referentes. ¿Qué mejor referente que Ansel Adams? Uno de los principales o uno de los fotógrafos más destacados en el mundo de fotografía de paisaje, que registró la mayoría de los parques nacionales y algunos que ni siquiera eran parques y que hoy en día lo son. Todos esos paisajes los registró Ansel Adams. Pero ¿cuál es la importancia para mí de él? Más que eso es a tratar de entender el paisaje y cómo esto no era simplemente apretar un botón de la cámara, sino que entrar en el paisaje, comprenderlo, entenderlo, respirar el paisaje, comer en el paisaje, vivir en el paisaje, sentir el viento, la lluvia, el frío, la escarcha. Todos esos elementos me iban a hacer un mejor fotógrafo de paisaje. Y viví con ello mucho tiempo. Me sacrifiqué muchísimo aprendiendo fotografía, desde lo más básico. Y una de las cosas más básicas que aprendí, y fue mi punto de partida, fue algo que quizá ustedes se pueden reír, pero fue que la fotografía de paisaje se compone de dos ejes principales, la composición y el color. Yo no lo sabía. La composición, cómo ordenamos nuestros elementos dentro de nuestro marco, y el color, cómo transmitimos sensaciones a través de ellos. Algo muy básico y no lo sabía. Entonces realmente empecé de cero, en una total ignorancia. Después de un tiempo me enteré sobre algunas técnicas y empecé desde una que ha generado o que genera hasta el día de hoy mucha controversia, que son la regla de los tercios. Y muchos de ustedes dirán, oye, pero las reglas no existen, que las reglas de aquí, que las reglas de acá. Yo no quiero caer en eso, la verdad es que respeto las opiniones de cada uno de ustedes, pero para mí la regla de los tercios
fue un puntapié genial para empezar a ordenar mis ideas dentro de un cuadradito. Entonces, la verdad que la regla de los tercios la ocupo hasta el día de hoy y lo enseño incluso en mis talleres. Las personas que están acá, que han tomado mis talleres, lo saben. Con esta regla de los tercios he logrado que muchas personas entiendan la importancia de componer, y no solamente en el paisaje, sino en cualquier tipo de fotografía. Entonces, yo les recomiendo a veces a las personas que ya hacen foto, retroceder un poco en el tiempo y retomar esto de la vieja escuela, como podríamos decir, y seguramente tu fotografía va a ir cambiando y va a ir mejorando. Aquí podemos ver la misma fotografía sin la regla de los tercios. Aquí solo tienen que imaginarse. De hecho, voy a retroceder de nuevo. Pueden ver que la regla de los tercios se cubre a la perfección. Tenemos, ¿cierto?, nuestro árbol o sujeto principal al lado derecho. Tenemos entonces que está ahí activando los dos puntos de eje o de intersección. Y en este lado tenemos esa pequeña boya que está jugando muy cerca de otra intersección de la regla de los tercios. En el plano alto tenemos información de la nube, en el plano medio tenemos la nube y este hermoso color de este árbol, y en el plano bajo podemos ver que está dividido 50 y 50, 50 aquí, 50 acá. Agua en un 50% y tierra o suelo en otro 50%. Esta fotografía tal vez para algunos puede ser una exageración, está muy cuadrada, ¿cierto? Pero para mí es importante para que entiendan la importancia que genera en mí el componer de esta manera. Y esto no es algo que yo haya olvidado, ¿no? Es algo que ocupo hasta el día de hoy. Ahora voy a volver a pasar a la otra fotografía. Y ahora ya pueden verla normalmente. Aquí tienen otro ejemplo, claramente, pero ahora tienen que hacer el ejercicio de imaginar las reglas de composición. Este es el volcán Lonquimay en la 9ª región. Voy a ir también hablando un poco de la fotografía, porque, a ver, lo que yo quiero hacer aquí, o de este minuto para adelante, es algo un poco distinto. No quiero que ustedes no quiero que hayan venido aquí solo para escuchar a alguien y hablar. No, quiero que ustedes se lleven algo en lo que puedan pensar, que puedan analizar y tal vez en su próxima salida fotográfica puedan poner en práctica. Eso es lo que voy a hacer de aquí en adelante y después nos vamos a meter en el mundo de los volcanes, que es lo que a ustedes también les interesa. Pero quiero contarles mis técnicas e insisto, para mí lo principal sería que muchos de ustedes pongan en práctica algunas de las cosas que aquí les voy a empezar a mostrar. Formato 16:9. Voy a empezar desde las cosas más básicas y voy a ir aumentando el nivel. ¿Por qué elegir un formato 16:9? Muchas personas que conocen mi trabajo o han entrado a mi página web han visto que tengo muchas fotografías en formato 16:9. Que este es un formato aceptado como formato panorámico o el punto de inicio para lo que es el formato panorámico. Pero ¿por qué elegir mostrar una fotografía en 16:9? Ahí es la cuestión. Les voy a dar un ejemplo bien simple. Todo lo que yo hable, entre comillas, todo lo que hable de aquí para adelante es mi realidad. No es que lo quiera influenciar a que ustedes hagan lo que yo hago, pero en definitiva les voy a hablar de la manera más simple para que nos vayamos entendiendo. Porque hay personas que tienen un nivel diferente, hay personas que están empezando en la fotografía, otros que están un poco más avanzados, pero voy entonces a tener un nivel súper básico para que nos entendamos todos, ¿ok? ¿Por qué elegir el formato 16:9? Imaginemos una exposición, que estamos viendo una exposición fotográfica y vemos una fotografía que es rectangular. Estamos frente a la fotografía y lo que hacemos es un recorrido visual con los ojos. Hacemos un recorrido visual, ubicando los puntos fuertes o interesantes de la fotografía, solo con los ojos. Cuando tenemos una fotografía panorámica o 16:9, es una fotografía más amplia, más ancha. ¿Y qué es lo que yo logro con eso en mis espectadores? Logro lo que se logra cuando, por ejemplo, subimos un cerro. Llegamos a la cumbre del cerro, nos paramos y vemos todo a nuestro alrededor. Eso es lo que se logra con el 16:9. Hacer que nuestro espectador entre en nuestra imagen.
Es algo que te conecta mucho más con la imagen que estás viendo. ¿Por qué? Porque ahora tú te pones frente a la fotografía, pero ya no haces un paneo con los ojos, sino que estás forzado a mover la cabeza y eso ya te invita a entrar en la fotografía. Y eso es lo que buscamos muchos de los fotógrafos de paisaje, que el espectador pase mucho más tiempo admirando nuestra imagen. Esta es una fotografía que tomé claramente en otoño en la Alta Araucanía. Lo que tenemos aquí es lo que yo llamo 3 planos, algo con lo que trabajo muchísimo en el paisaje y es algo muy fácil. Es simplemente mirar un poco más cuando estamos en el paisaje. Es tratar de descubrir líneas naturales, líneas de relieve, de los cielos. A veces puede ser algo como un cerco también, puede ser algo artificial. Pero lo que buscamos aquí son lograr esto de los 3 planos. Dividamos esta fotografía. El plano alto, plano medio, que es los de amarillo, y el plano bajo, que es esta zona. Tenemos en el plano alto el cielo, esta hermosa nubosidad patagónica. Tenemos en el plano medio la zona iluminada y donde está nuestro eje principal. Y tenemos la zona en sombra. Tenemos 3 líneas muy, pero muy marcadas. Los 3 planos están muy marcados. Esto no tiene que ser necesariamente la misma proporción. Puede ser una de las proporciones puede ser mayor a otra. Incluso nuestro sujeto principal puede estar ubicado en distintos lugares. Lo mismo, 3 planos. Nuestro sujeto aquí está ubicado en el plano alto y es mucho mayor que todo el resto de la composición, pero aún así sigue siendo una composición de 3 planos. No es tan importante el árbol, sino cómo se cumplen las líneas, ¿cierto?, de división, en este caso, de lo que es el plano alto, el cielo, donde está nuestro sujeto principal, el suelo arado y donde ya vemos ahora este pasto, ¿cierto?, florecido. Elementos cruzados. Voy subiendo el nivel poco a poco. Algo muy, pero muy interesante. Siempre que estamos en el paisaje, se dan estas situaciones. Y está en nosotros poder captarlas y buscar entonces estas líneas. Imaginar, en definitiva, cómo podemos poner un eje central, en este caso puede ser en el plano alto, en el plano bajo o en el plano medio, pero manteniendo las proporciones en los costados para que la fotografía no se nos caiga, como algunos conocen por ahí, que de repente vemos alguna fotografía y sentimos que se nos va hacia un lado. En este caso, mi consejo es siempre cuidar aquí las proporciones. Aquí la roca, desde donde termina la roca, donde termina la fotografía, es casi la misma medida de donde termina el volcán hacia donde termina la fotografía. Y así hacemos que la fotografía sea muy, pero muy centrada. Otro ejemplo muy claro de elementos cruzados. Aquí obviamente esta imagen está apoyada por otros elementos externos, que en este caso es, por ejemplo, estos cerros que van de mayor a menor y que nos invitan a llegar a ver esta embarcación. Y el elemento principal, que es este tronco en el agua, que nos marca una dirección hacia la embarcación. Son elementos cruzados, pero que están conectados totalmente por líneas de dirección. El drama. Otra cosa que pueden ver muchísimo en mis fotografías. El drama, yo me refiero a cuando tenemos situaciones de mal clima, por ejemplo, tormentas, tenemos cielos muy nublados. Eso es lo que yo denomino el drama. Pero el drama no solamente puede ser una nubosidad de tormenta, sino que siempre hay que agregarle algo. Y aquí, en esta imagen, pueden ver cómo aproveché el uso de un filtro de densidad neutra para que el 50% de la fotografía
sea el reflejo y esté en una total calma de lo que vemos arriba. En definitiva, es una situación que estoy logrando tensión. Tenemos esta nubosidad amenazante que viene hacia nosotros, pero tenemos la paz del 50% del plano bajo. Esto del drama funciona muy, pero muy bien, y a veces solo hay que arriesgarse a salir cuando el clima no está muy bueno, podríamos decirlo de esa manera. Otra fotografía con mucho drama. Esta fotografía la tomé en la costanera de la ciudad de Frutillar, es el volcán Osorno. Había un anuncio de tormenta eléctrica. Salí a buscar la tormenta eléctrica. Nunca sucedió la tormenta eléctrica, pero sí el atardecer me dio estas magníficas nubes con este color, que aprovechando el balance de blanco, llevándolo a las tonalidades más cálidas, pude lograr que esta nubosidad sea algo increíble. Elementos humanos en el paisaje. Sigo subiendo el peldaño. Hoy en día es muy difícil ir a la naturaleza y no encontrar elementos humanos. Tenemos muchos lugares donde no hay elementos humanos, como los parques, pero en la mayoría de los lugares siempre vamos a tener elementos humanos. Antenas, casas, cercos, caminos. Entonces, la invitación no es solo a registrar la naturaleza en sí, sino que también lo que se desenvuelve cerca de la naturaleza es importante. Y con una mirada un poco más en la parte de composición, podemos hacer que estos elementos artificiales o elementos humanos puedan apoyarnos en la fotografía. Aquí, el elemento principal, algunos pueden decir que es el lanchón, que está ahí como estacionado en la costanera de Dalcahue, pero no. La fotografía es una fotografía de paisaje que está connotada en este caso con este lanchón, que apoya la composición. Lo importante de esta fotografía no es el lanchón, es ese hermoso color de amanecer que se refleja en el mar. Es una fotografía de paisaje y que incorpora un elemento que no lo podíamos dejar afuera, y si lo podíamos dejar afuera tendríamos que cuestionarnos si nos sirve o no para lo que queremos lograr. Un ejemplo mucho más extremo. ¿Y por qué elegí esta imagen? Esta es una fotografía que tomé en el Estrecho de Magallanes, muy cerca de Punta Arenas. Está este barco en Callao, hasta el día de hoy está ahí. Aquí también vemos que es una fotografía de paisaje. Pero insisto, muchas personas pueden decir, no, es un barco. No es una fotografía de paisaje. Entonces, yo les vuelvo a repetir y se los voy a clarificar con unas palabras hermosas de Ansel Adams. Cualquier fondo espectacular que tengas, lo que pongas por delante no va a interferir en el paisaje. Aquí se cumple eso. Según mi perspectiva, al ser yo el fotógrafo creador, puedo darle fe que yo lo que hice aquí es una fotografía de paisaje. Yo lo que hice aquí fue registrar el cielo, este hermoso atardecer, lleno de colores, lleno de líneas, lleno de direcciones, y que más encima apoyé al doblar el encuadre. Esta fotografía no se hizo en Photoshop, el girar la imagen, no, se hizo en el momento. Puedo ser súper sincero con ustedes y decirles que no es que yo la quería hacer así. No, yo estaba haciendo el atardecer y mientras montaba la cámara en el trípode, en ese juego de colocar la cámara, wow, ¿qué vi aquí? Como yo siempre trabajo con Live View, esto se ve interesante. Y capturé la foto de esta manera. ¿Por qué? Porque sentí que apoyaba las líneas de dirección que vemos en este hermoso paisaje. Pero insisto, retrocedemos un poco. Lo que importa aquí es que es una fotografía de paisaje. Podemos discutir eso después en el momento de las preguntas y eso, no hay problema. El clima, un gran aliado. Este es un tema delicado para muchas personas, bueno, para mí también. La verdad es que a nadie le gusta mojar su equipo, a nadie le gusta echar a perder su equipo, todos sabemos que los equipos cuesta tenerlos. Entonces,
yo los invito a simplemente cuidar el equipo, pero salir en estos momentos. Uno de mis consejos, o lo que le digo a mis alumnos, o a las personas, o a mis clientes, o a mis amigos que toman talleres, es que el clima es solo otra muy buena opción de hacer fotografía. ¿Y por qué? Porque muy pocas personas salen en estos momentos. Entonces, tu imagen o tu fotografía siempre va a sorprender, porque vas a poder capturar algo que las personas no están acostumbradas a ver. Les voy a explicar esta imagen que algunos de ustedes no entenderán. Dicen, ¿esto es neblina? ¿Qué es lo que está pasando en esa imagen? Este es el cristal frontal que ha recibido ya tanta agua que empezó a condensarse en la parte frontal, obviamente, y que yo, al trabajar en Live View, insisto, siempre yo trabajo en Live View, es algo de lo que después igual les voy a conversar, empecé a darme cuenta que me estaba ofreciendo algo genial, que encontré que se veía muy bien y que me apoyaba el ambiente que yo quería rescatar aquí en la Alta Araucanía en este momento de otoño. Entonces, con este ejemplo tan simple, les quiero decir que a veces tenemos que arriesgarnos un poco más. Esa es la gracia de todos nosotros, que nos gusta la fotografía, ¿cierto? Y queremos quizás siempre pasar un poco la línea de lo tradicional a algo un poco más jugado. Entonces, insisto, los invito a hacer fotografía cuando el clima es malo. Protejan sus cámaras. Hoy en día se venden muchos equipos para proteger sus equipos. Se venden muchos artículos para proteger sus equipos. Esta segunda imagen es una imagen que hice simulando una técnica pictórica que es el puntillismo. Es una fotografía que se hizo en otoño. Pero esta es una nevazón que me pilló de improviso. ¿Y qué es lo que hice acá? Hice foco entre mi lente y el árbol. ¿Para qué? Para que en este caso la nieve, los copos de nieve quedaran registrados. Ocupé la velocidad más alta que me permitía la luminosidad del momento y pude hacer esta composición que evoca, insisto, lo que es el puntillismo, llevando mi fotografía a lo pictórico. Algo que para mí es muy importante es el dinamismo. Muchas de mis fotografías, cuando ustedes visitan mi Instagram o mi página web, pueden percatarse de estos a veces pequeños detalles. En esta imagen, tomada en la laguna Captrén, la imagen es tal vez muy bonita. Tenemos una muy buena luz de atardecer, un reflejo muy bien logrado, pero aún así yo tomé un puñado de hojas y las lancé al agua. Y pude lograr este efecto, de nuevo, con un filtro de densidad neutra y capturar el momento en que estas hojas empezaban a moverse por el agua. Es un truco. Por ahí alguien puede decir, oye, pero no hay que contar tantos secretos. A mí la verdad es que eso no me interesa. A mí lo que me interesa siempre es transmitir conocimiento. Considero que soy una persona que le gusta contar muy bien las historias y que sean creíbles. Y en este caso, soy bien sincero y lo que lo hice acá es lanzar hojas al agua para que quedara ese juego de movimientos que pueden ver ahí. Otro ejemplo muy parecido, la laguna Arcoíris. Durante mucho tiempo yo veía fotos de la laguna Arcoíris, veía y me encantaban, fotos muy bonitas de la laguna Arcoíris, sobre todo en otoño. Pero yo siempre me cuestioné que si yo iba al Parque Nacional Conguillío, tenía que traer una fotografía distinta, tenía que hacerlo, acomodé lugar. Y en un atardecer, llego a la laguna, cuando ya no había prácticamente nadie, y lo que les comentaba, la fotografía de paisaje no se trata de ver algo y apretar el botón.
No, se trata de conectar, de sentarte. Insisto, voy a repetir esto aunque suene muy repetitivo. Varias personas que aquí han tomado mis talleres saben que yo siempre les digo, deje la cámara, déjela ahí y caminen un poco por el entorno, empápense del entorno, vean lo que está pasando, respiren el aire y así pueden ver o descubrir cosas nuevas. Así descubrí esto. Me senté en la orilla de la laguna, miraba y pude darme cuenta de un sutil movimiento, pero muy sutil movimiento que estaba ocurriendo en el agua. Rápidamente entonces coloqué el filtro de densidad neutra. Como ya se dieron cuenta, yo ocupo mucho filtro de densidad neutra. Yo ocupo el filtro de 10 pasos, para que les sirva ahí por si alguien, para que más rato no lo pregunten. Yo ocupo solamente el filtro de 10 pasos. Puse el filtro y pude lograr capturar ese leve movimiento. Esta exposición tiene alrededor de 3 minutos, tal vez un poco más. Y pude hacer una fotografía distinta a todo lo que yo había visto. Quizás no mejor, en ningún caso estoy diciendo que sea mejor, pero es algo distinto a todo lo que yo había visto de la laguna arcoíris. ¿Cómo la llamé a esta foto? Las aguas de Van Gogh. Abstracción. La abstracción es algo muy entretenido, pero muy entretenido. Y yo no estoy ajeno a ello. La abstracción, recordemos que la abstracción es cualquier cosa que nos despierte algún sentimiento o que simplemente nos llame la atención. A veces la abstracción no está en el paisaje, está saliendo de la puerta de tu casa. Está en el suelo, está en el árbol, está en la textura del cerco, está en todos lados. La abstracción es muy fácil de trabajar, está incluso dentro de tu casa. Cualquier sombra puedes utilizar para capturar la abstracción. Esta es una imagen que logré en la Patagonia, en una baja marea, muy cerca de Punta Arenas, que estaba caminando por ahí tratando de descubrir algunas cosas y me encontré con este pedacito. Era un pedazo muy pequeño. No está hecha con lente macro, no, está hecha con un 50 milímetros. Así que no se trata tampoco de recursos fotográficos para lograr algo espectacular. No, solo se trata de mirar un poco más. Entonces iba caminando, vi este hermoso contraste entre colores fríos, entre colores cálidos, las formas que me entregaba y que me estaba regalando esas conchitas y pude hacer esta composición. Aquí está el ejemplo de lo que yo les comentaba, de que a veces la abstracción está hasta dentro de nuestros hogares. ¿Cuántas mamás de nosotros, nuestras abuelitas o nosotros mismos tenemos este tipo de plantas en nuestro hogar? Podemos trabajar la abstracción en nuestra misma casa, con un poco de iluminación, la luz natural, una vela, una ampolleta, una linterna, o simplemente abriendo la cortina y dejando que entre el sol. Abstracción. Minimalismo. Un tema un poco incomprendido. ¿Qué es lo que yo busco en el minimalismo? ¿Qué les puedo contar de lo que yo busco en el minimalismo? Lo que yo busco es aislar a mis sujetos para que mi espectador solamente se concentre en mis figuras y en mis formas. ¿Podríamos hablar de un tipo de abstracción? También podríamos hablar de un tipo de abstracción. Este es un muelle, un viejo muelle en Puerto Octay. Son palitos de este porte, pero que retratados con un 80-200 ganan en tamaño, ¿cierto? Y además el 80-200 nos permite aislar a nuestro sujeto, separar a nuestro sujeto de cualquier otra contaminación visual. Eso es lo que buscamos con el minimalismo, limpiar nuestra imagen, aislar nuestros sujetos. Otro ejemplo de minimalismo. Aquí hay otro elemento agregado que son direcciones, muchas direcciones que están dadas por estos
especie de junquillos, ¿cierto?, que nos llevan a mirar a todos lados, pero aún así sigue siendo una imagen minimalista, porque solamente nos representa dos cosas. Y ojo, ¿por qué elegir el blanco y negro en el minimalismo? Si bien es cierto, hay fotografía minimalista en color y muchísima y muy buena, yo elijo el blanco y negro. ¿Por qué? Porque el color transmite sensaciones y va a transmitir muchas más sensaciones que el blanco y negro. Entonces, por eso yo elijo el blanco y negro, para que mi espectador no tenga ningún tipo de contaminación a la hora de ver mi fotografía. Fotografía nocturna. Esta imagen la tomé en Chiloé. Es la iglesia de Vilopulli, una de las iglesias patrimonio de la humanidad. Estaba haciendo yo un trabajo sobre los paisajes del sur del mundo, pero retratados en la noche. Antes de iniciar este trabajo, me di a la tarea de preguntar y buscar referentes en la fotografía nocturna. Y una de las cosas que averigüé y que les voy a contar aquí, no es ningún secreto, pero muchos de ustedes tal vez no saben y que si les gusta la fotografía nocturna deben saber, es que en el invierno es cuando mejores vemos las estrellas. ¿Por qué? Porque en el hemisferio sur, en invierno, los cielos realmente los podemos disfrutar pero muy claramente. Entonces, si a ustedes les gusta la fotografía nocturna, salgan en invierno, salgan ahora que ya viene la primavera y les queda muy poco tiempo, pero la Vía Láctea de esta manera la pueden registrar en invierno. Una Vía Láctea y una fotografía tomada en Chiloé, donde los cielos casi siempre están nublosos y está lloviendo, pero aún así pude lograr esta imagen. Y solo teniendo un poco más de conocimiento. Si esta imagen la hubiera hecho en primavera o en verano, seguramente no hubiera conseguido esta Vía Láctea. Es ahí también donde radica la importancia de preguntar. A veces no hay que quedarse con esto de, chuta, yo supongo que es así, pero me da lata preguntar. No, siempre hay que preguntar. Yo puedo ser un fotógrafo profesional, pero hay cosas que no sé. Y puede ser que cualquier otra persona lo sabe, y entonces hay que salir de las dudas y solo así podemos generar mejores imágenes. Esta fotografía, que yo la llamo Los Tres Amigos, es una fotografía que tomé cerca de la localidad de Fresia. Lastimosamente, estos tres árboles que los fotografié muchas veces, recordando un poco el inicio de mi charla, ya no están. La última vez que pasé, quería hacerles una fotografía nueva. Me detengo en el lugar de siempre y ya no estaban. Ahí es un poco donde radica lo que yo les comentaba hace un rato atrás. Muchas de nuestras fotografías van a guardar lugares que después, quizás, tal vez, van a dejar de existir. Los tres amigos ya no están y me dio mucha pena porque yo hice muchas fotos aquí con ellos. Esos árboles crecieron juntos, eran tal vez hermanos, y de un momento a otro, uno a uno, los cortaron y hoy en día ya no están. Volviendo al tema de la fotografía nocturna, a veces la contaminación lumínica que nos dan las ciudades puede jugar a nuestro favor, como es el caso de esta fotografía. Lo que ven ahí, iluminado, esas nubes, es la contaminación lumínica que me da la ciudad de Fresia. Entonces, también esto de salir a buscar cielos muy amplios y muy limpios es muy bueno. Pero a veces no tenemos que alejarnos tanto. A veces muy cerca de donde estamos, de donde vivimos, podemos lograr fotos como estas. Y aprovechar la contaminación lumínica, que es tan dañina y que siempre nos echa a perder la foto, pero quizás girando un poco nuestra mente y pensando que estas cosas nos pueden ayudar en nuestra fotografía más que echarnos a perder nuestros encuadres. Aprovechar lo que tenemos es la invitación que yo les hago. Con el equipo que tenemos, con todo lo que podemos usar, podemos lograr buenas fotografías. No es necesario tener tremendos equipos, no es necesario viajar a Islandia, a Europa.
podemos hacer fotografías maravillosas aquí. Tenemos los lugares, tenemos los paisajes y lo que a veces nos falta es un poco más de conocimiento y podemos lograr hermosas fotografías. De verdad que no es difícil, amigos, no es difícil. El blanco y negro. A todos les gusta el blanco y negro. Yo les voy a explicar qué es lo que me gusta a mí del blanco y negro. A mí me gusta trabajar el blanco y negro súper contrastado. Como ven aquí, esta fotografía es blanco-blanco, negro-negro, casi sin escala de grises. No me gustan las escalas de grises. Aún así tengo fotografía en blanco y negro con escala de grises. Pero lo que más me gusta es esto. Esta es una fotografía que dio la vuelta al mundo, que la tomé en el Chaltén, en Argentina, y que fue conocida como la nube OVNI, de UFO Cloud. Tuvo varios premios afuera y, insisto, es muy popular. ¿Qué es lo que hice acá? Simplemente aprovechar la luz que había en el momento, contrastar muchísimo la imagen para que se me dibujara esta nube. Y después, apoyado un poco en el revelado, ¿cierto? Oscurecí la parte del plano bajo y logré esta hermosa fotografía. Lo mismo, casi sin escala de grises. Una fotografía que me recuerda a una amiga que está presente aquí de La Serena. Si pueden darse cuenta aquí, pasamos de blanco-blanco a negro-negro. Esta calavera o este cráneo es de un zorrito, de un zorro pequeño. ¿Qué hice yo? Armé la composición. El cráneo no estaba ahí. Yo, viendo que podía aprovechar una situación, en este caso de flores, tomé este cráneo y lo llevé donde estaban estas flores y pude hacer esta fotografía. Esa es otra cosa que para mí es importante recalcarles. No por ser un fotógrafo de paisajes o de naturaleza, podemos dejar de crear. Yo pienso que somos creadores de imágenes más que tomadores de fotos. Y un creador de imagen, ¿qué es lo que hace? Ve algo que es potencialmente bueno y tú dices, esto debe ser muy bueno, pero en la noche, con estrellas. Esto puede ser muy bueno, pero si lo capturo con un 70-200. Esto puede ser muy bueno, pero si utilizo un filtro de degradado, por ejemplo. Eso es un creador de imágenes. Un creador de imágenes es el que va un poco más allá y no se conforma con tomar la foto de lo que está viendo, sino que te proyectas. Ves que esto puede ser muy bueno y esperas el momento indicado, que con neblina, de día, de noche, que la voy a hacer al amanecer, que la voy a hacer al atardecer, etc. Ese es un creador de imágenes. Yo soy un creador de imágenes y por eso me tomo la libertad de hacer cosas como esta. Fotografía urbana o cityscape, que en mi caso es más cityscape. Me encanta la fotografía urbana, a mí me gusta todo tipo de fotografía y la disfruto muchísimo. Me encanta ver los trabajos de las personas, sobre todo muchas personas me escriben a mi Instagram y me mandan sus fotografías para que opine sobre ellas. A veces me considero un ignorante porque no soy experto en alguna de estas ramas, pero aún así siempre trato de contarles o decirles algo. ¿Qué hago yo en la fotografía, en los cityscape, por ejemplo? Lo que yo hago es buscar dinamismo en mis fotografías, en mis imágenes. Esta fotografía la tomé en París, donde está este sujeto que siempre hace este show. Muy fuerte, se cuelga aquí de este farol y empieza a dominar el balón y todas las personas alrededor empiezan a ver esto. Yo entonces me giré. Yo estaba, donde ustedes ven las personas estaba yo, lo típico. Entonces rápidamente me giré, di la vuelta y dije, este es el lugar desde donde puedo captar esta imagen. Me gusta el encuadre, pero aún así estaba vacío. Entonces vi que habían palomas que cada cierto rato volaban porque las personas pasaban y las asustaban. Pero volaban, volvían y dije, esta es la foto. Esperé y tomé muchísimas fotografías y elegí esta. ¿Por qué elegí esta? Porque a mí me da la sensación de que este sujeto se va a enfrentar a la paloma o la paloma se va a enfrentar a él. Él la está esperando. Incluso hay un juego casi de miradas. Entonces, sigue siendo una fotografía hermosa de esta catedral de París,
pero tiene un elemento extra, que es el dinamismo de lo que está pasando en el entorno. Vamos a otros ejemplos muy claros. La Torre de Londres. La Torre de Londres es un ícono cultural reconocible casi por todo el mundo. Pero yo quería algo distinto a lo que había visto. Se me ocurrió poner la cámara en el suelo con un poquito de larga exposición y esperé que pasaran estos buses de 2 pisos. Dinamismo. Sigue siendo la Torre de Londres, pero tiene, ¿cierto?, este juego de luz maravilloso. Vamos a la segunda fotografía, la Torre Eiffel. Pero hay un sujeto, ¿cierto?, que está aquí, pero miren este encuadre, que está hecho a la perfección. Es un marco perfecto que yo cuando lo vi dije, acá es la foto. Lo único que tuve que esperar que pasara un sujeto que me apoyara este triángulo. Este triángulo hermoso y más encima reforzado por este marco. Sigue siendo la Torre Eiffel, pero tiene el dinamismo, tiene algo que está pasando, una acción. Entonces, apoyar nuestra fotografía, en este caso de cityscape, urbana, con elementos como estos, es muy entretenido. La de abajo es lo mismo, niños jugando con estas personas que hacen estos como globos con jabón, ¿cierto? Y la fotografía sigue siendo la Torre Eiffel. Londres de noche. Esta foto hubiera sido muy fome. Si bien es cierto, la iluminación es muy interesante, pero hubiera sido muy fome si yo no hubiera esperado que pasara una embarcación iluminada y me diera esa carretera o ese juego de luz en el agua. Pero sigue siendo Londres en la noche. Aquí ya nos vamos a algo mucho más difícil y que yo sé que para algunos puede ser un poco difícil de digerir, pero la verdad es que quise traerlos porque son técnicas que se están viendo mucho hoy en día y que están aumentando. Técnica de ISM o movimiento intencional de cámara. Algo que funciona muy bien, pero expliquemos qué es lo que busca el ISM. El ISM busca acercar nuestra fotografía a lo pictórico. A través de movimiento, ¿cierto? Y velocidad lenta, lograr cosas como esta. Llevar nuestra fotografía a una especie de pintura, de óleo, recordando los tiempos, no sé, cuando íbamos a las casas de nuestros abuelos y estaban estos cuadros colgados gigantescos y veíamos fotos como estas. Trazos. La misma técnica. Aquí, en esta imagen, podemos ver los trazos del pintor. Esa es la interpretación que yo doy en esta imagen. Esta fotografía es del volcán Osorno. Y le podemos identificar los trazos que estaban presentes. Surrealismo o superposición en cámara. ¿Se han dado cuenta que su cámara tiene esa función? Esto es algo que hace la cámara. No lo hacemos en Photoshop. ¿No? ¿No se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? Que esta función la trae sus cámaras. Y muchas de las cámaras modernas ni siquiera permiten una doble exposición. Permite juntar hasta 9 fotografías. Las cámaras más modernas están permitiendo juntar hasta 9 fotografías. Es el caso de Canon. Si no lo sabían, sus cámaras permiten hacer doble exposición y juntar hasta 9 exposiciones, 8 en algunos casos. ¿Y qué es lo que buscamos acá? Hacer fotografías surrealistas, paisajes que no existen. Se las voy a explicar. La primera fotografía es este cerco tomado antes de llegar a Torres del Paine, que es solamente lo que ustedes ven. Una llanura, un cielo azulado, el cerco en un horizonte. Llego a Torres del Paine, esa era la primera fotografía. Llego a Torres del Paine al atardecer, hago la segunda fotografía, que es las Torres del Paine, y a través de la opción de superposición en cámara, la opción que la mayoría de ustedes tiene, unir imágenes. ¿Y qué logramos? Un archivo RAW.
es una foto original, no es una copia de JPG ni nada. Tenemos un archivo original RAW con el cual podemos trabajar. Imagínense algo fantástico. Todos nosotros podemos hacer esto y podemos lograr una imagen surrealista tan bella como esta. Revisen sus cámaras, los invito a revisar el menú de sus cámaras. Otro ejemplo, lo mismo. ¿Qué hice acá? Una araña en la noche, ¿cierto? Tomo la foto de la araña, tomo la fotografía de la luna llena, busco la opción de superposición en cámara, junto las imágenes y este es el maravilloso resultado. Esta foto casi no tiene revelado. Así de buena quedan. Los invito, insisto, a probar esta técnica. Y vamos a terminar con algo que es la visión tradicional versus artístico. ¿Por qué? Porque en definitiva esto es como un resumen de casi todo lo que vimos. Podemos viajar a la Patagonia, podemos ir al desierto florido, podemos ir a todas partes, al Parque Nacional Conguillío, al Parque Nacional Villarrica, y podemos hacer lo típico, la visión tradicional, ¿cierto? Hermosas fotografías de paisaje, los insectos, etc. Pero también podemos dejar tiempo para ocupar las técnicas de las cuales hemos hablado. Y podemos dar muchas más opciones a nuestros espectadores, a las personas que ven nuestro trabajo, etc. Siempre va a haber tiempo para crear algo diferente en el paisaje. Ya, y con esto terminé toda mi revisión. Traté de ser lo más sincero posible, de contarles todo lo que hago en fotografía. Y todo lo que les mostré es lo que yo ocupo para la mayoría de mi trabajo. Puedo contestar después todas las preguntas que ustedes tengan sobre eso. Pero ahora vamos a entrar a lo que muchos de ustedes vinieron, que es la fotografía de volcanes, o por lo que muchos de ustedes me conocen. Quiero empezar con una introducción antes, si me permiten. La fotografía de volcanes, en mi caso, es algo que no ha sido fácil. La verdad, yo soy una persona muy comprometida con lo que hago. Me la he jugado todo muchas veces y he abandonado cosas muy importantes en mi vida. La verdad es que ha sido un sacrificio muy grande. No me arrepiento, porque yo elegí ser fotógrafo. Yo elegí esto. Yo elegí morirme de frío. Yo elegí a veces pasar un poco de hambre. Elegí estar en la incomodidad. Entonces, la verdad es que no me arrepiento, pero no ha sido fácil. Para lograr alguna de mis imágenes, he tenido que estar más de 10 días, más de 15 días. He sufrido colapsos nerviosos, me he quedado sin dinero, he tenido que pedir plata prestada. Pero, ¿saben cuál es lo bonito de esto? Es cuando puedes lograr, o todo ese sacrificio te sirvió para lograr algo como esto. Esta imagen es una de las fotografías que más me gusta de mis volcanes. Ustedes podrían, quizás les llama la atención porque quizás creían que era la del Calbuco. No. Esta imagen la hice en el año 2011, durante la erupción del Cordón Caulle. Para mí es un dragón. Para mí es un dragón que está naciendo. La verdad es que puede tener muchas interpretaciones, pero creo que es una fotografía fantástica. Una cosa que no debemos olvidar y que si a ustedes los motiva en algún momento o tienen la suerte de estar cerca de una erupción, suerte entre comillas, obviamente, no se trata esto de ir a ver o sufrir la tragedia que puede ser una erupción volcánica, no, me refiero en el buen sentido. Algo que no podemos obviar o dejar de lado es cómo las erupciones volcánicas afectan también a las comunidades cercanas. Y registrar esto también es parte del trabajo fotográfico que nosotros podemos hacer. No significa que porque hacemos fotografía de paisaje
podemos obviar este tipo de imágenes. Es muy bonito trabajar lo social, es muy bonito rescatar la parte humana. No lo olviden, porque de verdad que cuando perdamos eso, no nos va a quedar fotografía. Algo que a todos les gusta son este tipo de fotos. Las tormentas eléctricas en las erupciones. Bueno, yo les voy a contar lo que es esto. Este es un fenómeno científico que no da claridad cierta de por qué se produce, pero sí hay una hipótesis que está casi aceptada en todo el mundo. Este fenómeno se conoce como tormenta sucia. Es un fenómeno que ocurre en algunas erupciones, no en todas, y va ligado al tipo de material del que está compuesto el edificio volcánico. ¿Cómo suceden estos rayos? Es lo más parecido a una tormenta eléctrica. Cargas positivas chocan con cargas negativas y producen estas descargas, que a veces son gigantescas y las vamos a ver en otra fotografía. Pero eso es lo que ocurre. Insisto, no se dan todos los volcanes. Ustedes pueden decir, oye, pero yo estuve cerca de la erupción de X volcán y no vi eso. Porque no, insisto, no ocurre en todos los volcanes. Pero en la mayoría de los volcanes de Chile sí se da este fenómeno. Estas son fotografías de la erupción del Cordón Caulle del año 2011. La primera fotografía es una imagen que quiero muchísimo porque fue mi primer premio internacional, el Photocam del 2012. Y después me salto a la última, que es su foto hermana. Si se dan cuenta, está tomada desde el mismo lugar. Y me salto a esta porque esta imagen me regaló el premio más importante del mundo, que es el Wildlife Photographer of the Year. Esta imagen, el año 2014. Entonces, para mí, es una imagen que tiene muchísima importancia. Pasemos al volcán Villarrica, un volcán muy hermoso que muchos de ustedes o todos conocen. El volcán Villarrica tiene una particularidad. Es un volcán de cráter abierto. Entonces, siempre nos va a estar regalando imágenes como esta. El volcán sube un poco de actividad y ya podemos registrar fotos como esta. Aquí el volcán no está en erupción, no ven lava saliendo, no está pasando nada. Es solamente actividad nocturna del volcán. A veces es más, a veces es menos. Es parte de estar ahí y ir registrando lo que está pasando. Recordemos que el volcán Villarrica es el volcán más peligroso que tenemos en Chile y uno de los más peligrosos de América. Nuevas fotografías del volcán Villarrica. Insisto, ninguna en periodo de erupción. Todas están hechas en alerta amarilla. Entonces, este fenómeno, para captar este tipo de imágenes, ¿cómo lo hacemos? Paciencia, lo primero. Paciencia, mucho tiempo y ubicarse en muy buenos lugares. Trabajar largas exposiciones. O, si no les gusta hacer largas exposiciones o no tienen el equipamiento necesario, pueden trabajar subiendo el ISO y pueden capturar también estas explosiones, estas luces que nos genera el volcán. Es un espectáculo maravilloso. Algo importante. Yo soy alguien que aprendió a respetar los volcanes. Los volcanes es algo muy peligroso. Yo a nadie lo invitaría a acercarse a un volcán para lograr hacer una buena foto. La verdad es que los volcanes son tan grandes que tú con un 80-200, un 300 milímetros, lo que sea, desde muy lejos vas a lograr muy buenas imágenes. No es necesario acercarse a un volcán en erupción. Nunca voy a recomendarle a alguien que se acerque a un volcán en erupción para hacer una fotografía. Una de mis últimas fotografías del volcán Villarrica, esta es la actividad que tuvo ahora en noviembre, y una de estas fotografías, su fotografía hermana, es la que obtuvo el Premio Internacional de Londres. Es una fotografía, como pueden ver, de larga exposición, y cómo se identifica eso es por los trazos de las estrellas, ¿cierto? Muchos que hacen fotografía nocturna pueden darse cuenta de ese detalle.
Pasamos ahora a lo que fue la erupción del volcán Calbuco. Esta es una erupción que muchos de ustedes seguramente recuerdan porque dio imágenes increíbles. Pero fue una erupción bien extraña, tengo que decirlo. Esta es la primera fotografía, una de las primeras, que hice desde la costanera de Frutillar. Apenas llegué, me enteré que estaba haciendo erupción el volcán, volví rápidamente. Yo me dirigí a la ciudad de Pucón, porque el volcán Villarrica el día anterior había tenido mucha actividad, recordando que el 2015 el volcán Villarrica también había hecho erupción. El volcán Villarrica hizo erupción en marzo y esta erupción fue en abril. Entonces yo me dirigía precisamente a Pucón cuando alguien me llama y había salido desde Puerto Montt, o sea, estaba ahí mismo. Había salido unas horas antes de Puerto Montt y cuando ya había pasado la altura de Osorno, alguien me llama y me dice, está haciendo erupción el volcán Calbuco. Pero ¿cómo? ¿Cómo? No puede ser. Me estaciono en la carretera, ahí en la ruta 5, me bajo del auto, miro hacia atrás y veo esto mismo. Pero un poco más lejos, obviamente, pero veo esto mismo. ¡Wow! Me subí lo más rápido posible, al primer cruce retrocedí, volví y pude hacer esta fotografía al atardecer. Esos colores que ustedes ven, aunque no lo crean, son ciertos. De hecho, hay muchos otros fotógrafos que tomaron fotografías quizás con colores más espectaculares que esta. Realmente el atardecer con esta erupción fue un momento mágico. Nos regaló hermosas fotografías. Ya en la noche, y después de una tensa calma que duró unas 5 horas, en que el volcán no hizo nada, pero nada, nada. O sea, yo les digo que la costanera Frutillar estaba llena y de un minuto a otro ya después ya no había nadie, todos se fueron, hacía frío, la gente se fue a sus casas. Y solamente quedé yo. Quedé yo con mis 2 cámaras puestas ahí como siempre, con un lente una, con un lente otra, distintas distancias focales. Y después de las 12 de la noche, de un minuto a otro, despertó este infierno. Estas son algunas de las primeras imágenes que tomé de ese momento. De hecho, la que ven ahí, podríamos decir que es el momento mismo de cuando se inició este periodo más salvaje de la erupción. De hecho, se nota ahí como que la nube está empezando a crecer. Lastimosamente, después de media hora de estar este suceso, empezó a aparecer una niebla tan densa que no dejaba ver nada, nada, nada. Tú no veías nada. Varios colegas me llamaban y me decían, Francisco, ¿tú dónde estás? Estoy en Frutillar. ¿Ves el volcán? No, no veo nada, está totalmente nublado. ¿Y ustedes? No, nosotros estamos en Puerto Vara, yo estoy en Puerto Montt, yo estoy por el lado de Puerto Octay, nadie ve nada. Rápidamente, ¿qué hice yo? Acudiendo a mis conocimientos como guía de turismo aventura, lo que me permite tener entonces o saber cómo es el terreno que me rodeaba, pensé que o recordé que las neblinas y las nieblas son fenómenos bajos y que si yo subía en altura, tal vez podía pasar la línea de la neblina o de la niebla, perdón, y ver algo. Y adivinen qué, me dio resultado. Tomé el auto y me dirigí hacia Fresia, que es una ciudad que queda mucho más en altura y que es camino entonces a la cordillera de la costa. Iba conduciendo sin ver nada. Yo creo que muchos de ustedes han pasado ese fenómeno que no se ve nada en la carretera, la niebla y de repente se les despeja. Esto pasó aquí. Iba en la carretera, en el camino a Fresia, se me despejó, me bajo del auto, miro hacia los volcanes y veo esto. Un espectáculo increíble. Era de locos recordar qué es lo que estábamos viendo ahí. Y es así como pude lograr estas imágenes. Después, sin olvidar lo que yo le había mencionado, también me dio el tiempo de visitar las comunidades o los lugares cercanos a la erupción para registrar fotos como esta. Imágenes vistas desde Puerto Montt de la erupción y algunas imágenes con esta caída de ceniza que fue, sobre todo en la parte de Ensenada, de una cantidad enorme. Y bueno,
para terminar esta conversación, esta agradable conversación, esta charla, que espero les haya gustado mucho, les traje esto, que es la fotografía que seguramente muchos de ustedes recuerdan de la erupción del volcán Calbuco. Una fotografía que, si me preguntan, yo no considero que sea mi mejor fotografía, quiero otra mejor. Pero esta imagen, estoy consciente que es una de las mejores fotografías tomadas de una erupción y de una tormenta sucia en la historia. Y todavía nadie ha hecho alguna para superarla. Y espero ser yo el que me autosupere. ¿Y qué es lo que traje aquí? Algo que muchas personas me preguntan. Los datos con que se tomó esta imagen. Y como yo le había comentado, yo me gusta ser muy transparente. Me gusta que si voy a enseñar, voy a enseñar. Y ahí están los datos. Esta imagen se tomó con 231 segundos a f5.6, ISO 100, con un lente 80-200 a 200 milímetros, con trípode y disparador, como siempre, a las 5:16 del 23 del 4 del 2015. Esos son los datos reales y exactos. Y de hecho la fotografía que traje es la más cercana al archivo RAW. No traje la típica que se ve esto como muy lleno de color, porque esas fotografías están más editadas y en algunos portales le suben el color, etc. No, esta es lo más parecido al archivo RAW. Y con esta fotografía me despido entonces de todos ustedes, sin antes agradecer esta maravillosa oportunidad y esta maravillosa invitación de Canon. Gracias Canon Chile y a toda la organización por este maravilloso evento. Y yo creo que todos nosotros debemos estar muy agradecidos de que hayan marcas que promuevan esto. Enseñar fotografía donde podamos venir profesionales a la altura de Claudio Almarza. Claudio Almarza está acá, es un fotógrafo que yo admiro muchísimo. Y él dio un taller para todos ustedes gratis, para muchos de ustedes. Jerko Buskovich, un gran amigo, una tremenda persona. Muchas personas aquí, muchos profesionales que estuvieron en este evento de fotografía y a los cuales yo, la verdad, dejo esto aquí y les doy un aplauso a ustedes y a todos los que vinieron hoy. Muchas, pero muchas gracias. Extendemos, por cierto, el aplauso para el gran artista Francisco Negroni, que con toda la generosidad de lo que es su arte nos recuerda además que la fotografía siempre estuvo muy vinculada a la pintura, ¿no? Y por eso reconocemos lo pictórico en el arte de Francisco Negroni. Agradecemos a todos los presentes, muchas gracias por habernos acompañado en estos 2 días, celebrando el mes de la fotografía una vez más, concursos, talleres, con charlas, bueno, con todo además de forma gratuita, gracias a Canon Chile. Muchas gracias a todos por participar. Despedimos nuevamente con un fuerte aplauso a Francisco Negroni.